Buenos días, alumnos del quinto grado de primaria. En este video les hablaré sobre el curso de trigonometría y el tema de razones trigonométricas. Bueno, la razón trigonométrica es el cociente que se obtiene al dividir las longitudes de dos lados del triángulo rectángulo respecto de uno de sus ángulos agudos. Muy bien, para poder nosotros desarrollar las razones trigonométricas, vamos a recordar cómo hallar la hipotenusa y los catetos, ¿correcto? Muy bien, tenemos nuestra figura, tenemos nuestro ángulo, ¿correcto? Esto viene a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Ahora vamos a reconocer cuál es la hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa viene a ser el lado más largo o más grande que tiene el triángulo. Y si nos observamos, el lado más grande o más largo viene a ser esta parte de acá. Entonces esto de acá viene a ser la hipotenusa, ¿correcto? La hipotenusa. Muy bien. Ahora el cateto opuesto era el lado más alejado del ángulo. Entonces el lado más alejado del ángulo viene a ser la B, ¿cierto? Muy bien. Entonces viene a ser el cateto opuesto. Listo. Ahora el cateto adyacente viene a ser el lado que está más cerca al ángulo. Muy bien, entonces el único que nos queda viene a ser esta parte de acá, el cateto adyacente. Muy bien, listo. Ahora que ya sabemos reconocer la hipotenusa y los catetos, vamos a resolver las razones trigonométricas. La primera razón se llama seno, ¿ya? Seno. Y en forma abreviada pondremos sen. ¿Pero de qué ángulo? Utilizaremos este ángulo de acá, ¿ya? El ángulo alfa. O sea, el seno de alfa es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo voy a poner en forma abreviada, ¿está bien? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Ahora voy a poner sus valores. El cateto opuesto, ¿qué valor tiene? B. Entonces pongo B sobre hipotenusa. Hipotenusa, ¿qué letra tiene? La C. Nada más estoy reemplazando los valores según en el lado que se encuentra. ¿Correcto? Nada más. Ahora la siguiente razón es el coseno. ¿Correcto? El coseno. En forma abreviada pondremos cos del ángulo que estamos desarrollando, que es el ángulo alfa. Muy bien. El coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora vamos a reemplazar sus valores. El cateto adyacente, ¿qué valor tiene? La letra A, muy bien, A, sobre hipotenusa. Hipotenusa, ¿qué valor tiene? La C, muy bien, pongo la C. ¿Ves? Simplemente estamos reemplazando los valores de la hipotenusa y los catetos. Muy bien. La siguiente razón viene a ser la tangente. La tangente. La tangente, muy bien. En forma abreviada vamos a poner la letra T y la G. Y el ángulo en el cual estamos desarrollando, que es el ángulo alfa. Muy bien. La tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar sus valores, ¿correcto? El cateto opuesto, ¿qué valor tiene? La B, muy bien, la B. Y el cateto adyacente, la A. ¿Ven? Fácil. Ahora, la siguiente razón viene a ser la cotangente. La cotangente. Cotangente, ¿correcto? La cotangente. ¿Y cómo lo representamos? Vamos a poner la C, la T y la G. Y el ángulo que estamos utilizando, que es el ángulo alfa. Recordemos, siempre el ángulo. Ahora, la cotangente viene a ser la inversa de la tangente, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, ahora vamos a poner sus valores. El cateto adyacente viene a ser la letra A, muy bien.
Y el cateto opuesto, ¿qué valor tiene? La letra B. ¿Ve? Sencillo. Ahora, la siguiente razón viene a ser la secante. La secante. Muy bien, la secante lo vamos a representar por las letras SC, secante. Y el ángulo que estamos utilizando, que es el ángulo alfa. Bueno, la secante viene a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Muy bien, ahora simplemente vamos a hacer reemplazar sus valores del triángulo. La hipotenusa, ¿qué letra tiene? ¿Qué valor? La C. Muy bien, pongo la C. Y el cateto adyacente, ¿qué letra tiene? La A. Muy bien, ¿ve? Sencillo, simplemente estamos reemplazando nada más. Ahora, la cosecante. La cosecante, que es la última razón. ¿Cómo lo vamos a formar en forma abreviada? La cosecante, ¿ve? Del ángulo que estamos utilizando, que es el ángulo alfa. La cosecante viene a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien, ahora vamos a ponerle sus valores. De la hipotenusa, la letra C, y del cateto opuesto, la letra B. ¿Ven? Sencillo. A ver, vamos a desarrollar un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen, hallar las razones trigonométricas del ángulo beta. Mira, tenemos nuestro ángulo beta, nuestro triángulo rectángulo y los valores de cada lado. Muy bien, empezamos a desarrollar. Primero, el seno. El seno lo vamos a producir en forma abreviada. El seno del ángulo beta, ¿correcto? Porque nos están pidiendo del ángulo beta. Entonces viene a ser el seno que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto, ¿cuál es de beta? El 7, muy bien, 7 sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Recordemos que la hipotenusa viene a ser el lado más largo o más grande. Entonces el más grande viene a ser 20, entonces viene a ser la hipotenusa. ¿Listo? Fácil, ¿ven? Ahora el coseno. El coseno del ángulo beta es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien. Acá tenemos el ángulo beta. ¿Cuál es el cateto adyacente? Viene a ser el lado más cercano al ángulo. Entonces el lado más cercano al ángulo es este de acá, ¿no? Porque este de acá es la hipotenusa. Entonces este de acá viene a ser el cateto adyacente, que es 12 sobre, nos dice sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál era? El 20. Bien fácil, ¿ven? Ahora, ¿qué nos falta? La tangente de beta, ¿no? Del ángulo que nos pide. La tangente, ¿qué era? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, ¿el cateto opuesto cuál era? Muy bien, el 7. El lado más alejado del ángulo. Sobre el cateto adyacente, que es el lado más cercano al ángulo. Entonces sería 12. ¿Ven? Muy bien, la siguiente razón es la cotangente. La cotangente del ángulo beta. Muy bien, la cotangente del ángulo beta, ¿qué viene a ser? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. A ver, el cateto adyacente viene a ser 12, ¿no? Y el cateto opuesto viene a ser 7. ¿Ven? Sencillo. Ahora, la secante del ángulo beta. La secante, ¿qué era? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Recordemos la hipotenusa, que era 20. Muy bien. Sobre cateto adyacente. Cateto adyacente era el lado más cercano al ángulo. Entonces viene a ser 12. Listo. Y por último, la cosecante del ángulo beta. La cosecante viene a ser ¿qué? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es 20, el más grande, ¿cierto? Sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado más alejado del ángulo. Entonces viene a ser 7. Y listo, ¿ven? A practicar, muchachos.